Tengan todas y todos buen día. Les doy la más cordial bienvenida a mis compañeras consejeras y consejero electoral, así como también a las representaciones de los partidos políticos, a la titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación de este instituto, también a la titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas. Asimismo, a nuestro secretario técnico, el licenciado Alberto Castillo. Vamos a dar inicio a la sesión número 7 con carácter de extraordinaria de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación de este instituto, la cual fue convocada para las 11 horas de este día, jueves 6 de julio del 2023. Y en ese sentido, en primer término, le solicito al secretario técnico tenga bien hacer algunas consideraciones y retroalimentarnos sobre estas consideraciones que resultan aplicables en razón de la modalidad de esta sesión. Adelante, licenciado. Gracias, muy buen día. Saludo con gusto a todas y a todos los presentes. Consejera Presidenta, para el correcto desarrollo de la presente sesión en modalidad virtual, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones. Los micrófonos de las personas participantes deben de estar desactivados mediante el botón disponible a través de la herramienta de videoconferencia. Las y los participantes podrán activar el micrófono cada vez que lo requieran y les sea concedido el uso de la voz. Asimismo, deberán desactivarlo inmediatamente al concluir su intervención. Las personas participantes podrán solicitar el uso de la palabra levantando la mano o a través del chat de la herramienta de videoconferencia. La presidencia o esta secretaría técnica podrán activar o desactivar el micrófono solo en caso de ser necesario, por ejemplo, cuando involuntariamente se mantenga abierto y no sea el orador en turno. Las votaciones serán nominativas, es decir, esta secretaría técnica, a instrucción de la presidencia, solicitará el sentido del voto a cada una de las consejerías participantes. Es importante seguir las recomendaciones previamente señaladas con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de la videoconferencia. Y en caso de que alguna o alguno de los integrantes de esta comisión tengan alguna falla técnica en la herramienta de videoconferencia, podrá informarse por otro medio al personal de apoyo técnico o bien a esta secretaría técnica. Finalmente, les informo que la liga electrónica proporcionada se encontrará activa mientras dure la transmisión, por lo que en caso de desconexión involuntaria se solicita reingresar las veces que sean necesarias o bien ponerse en contacto con el área de apoyo técnico o con esta secretaría técnica. Esas son las consideraciones, consejera presidenta. Gracias, secretario técnico. Por favor, proceda a realizar el pase de lista de asistencia e informe si se encuentra reunido el quórum requerido para poder sesionar con validez. Con mucho gusto, consejera presidenta, atendiendo a su solicitud, a continuación procederé a realizar el pase de lista de asistencia. Consejera presidenta de la comisión, maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez. Presente, buen día. Gracias, muy buen día. Consejero electoral, maestro Eliseo García González. Buen día a todas y a todos. Presente. Gracias. Consejera electoral, licenciada Italia Araceli García López. Presente, buen día. Gracias. Consejera electoral, maestra Marcia Laura Garza Robles. Presente, buen día. Gracias. Consejera electoral, licenciada Débora González Díaz. Buen día a todas y todos. Presente. Gracias, muy amable. El de la voz, Alberto Castillo Reyes, como secretario técnico de la comisión, presente. Bien, continúa el pase de lista de asistencia a las representaciones de los partidos políticos. En este momento doy cuenta a las y los integrantes de esta comisión que no tenemos conectividad por parte de las representaciones de los partidos políticos Acción Nacional ni Revolucionario Institucional. En el caso del Partido de la Revolución Democrática, como lo anticipé, consejera presidenta, doy cuenta a los integrantes de esta comisión que a través del chat de la herramienta de videoconferencia, la representante licenciada María Teresa Romero Velázquez ha manifestado su presencia en esta sesión virtual. Bien, continúo la lista de asistencia, la representación del Partido del Trabajo, la licenciada Milagros Guadalupe Charles Berrones. Presente, buenos días a todos y todas. Gracias, muy buen día. En el caso de la representación del Partido Verde Ecologista de México, tomo lista de asistencia a la licenciada Esmeralda Peña Jácome. Presente, buen día a todas y a todos. Gracias, muy buen día. Por la representación del Partido Político Movimiento Ciudadano, tomo lista de asistencia al licenciado Luis Alberto Tobar Núñez. Presente, buenos días. Gracias.
Por la representación del Partido Político Morena, tomo lista de asistencia al licenciado Jesús Eduardo Gobea Orozco. Buen día, presente. Gracias, muy buen día, licenciado. Tomo lista de asistencia ahora a la maestra Alida Consuelo Delgado Cortina, titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación. Presente, buenos días. Gracias, muy buen día. Finalizo el pase de lista de asistencia con la maestra Juana Francisca Cuadros Ortega, directora ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas. Presente, buen día. Gracias, muy buen día, maestra. Bien, consejera presidenta, una vez que ha culminado el pase de lista de asistencia, doy cuenta de que se encuentran presentes en esta sesión virtual 4 consejeras electorales y un consejero electoral que integran la comisión. Asimismo, son presentes 5 representaciones de partidos políticos, la titular de la Unidad de Igualdad de Género y Discriminación, así como la directora ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas de este instituto. Por lo tanto, se declara la existencia del quórum necesario para llevar a cabo el desarrollo de la presente sesión. Gracias, secretario. Una vez que se ha verificado el quórum y se ha declarado su existencia, abrimos la sesión para continuar con el desahogo del orden del día. Le solicito, secretario técnico, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 1 del reglamento de sesiones de este instituto, ponga a consideración de las consejerías integrantes de esta comisión si se dispensa la lectura del orden del día, así como de su contenido, en virtud de que fue circulada con la debida anticipación. Con todo gusto, consejera presidenta. Esta Secretaría Técnica pone a consideración de las consejerías integrantes de la comisión la dispensa de lectura, así como el contenido del presente orden del día, a reserva de que alguien tenga alguna observación. Gracias. Si no hay observaciones al respecto, a continuación tomaré la votación nominativa que corresponde por la aprobación de ambas cuestiones, por lo que les pido sean tan amables de manifestar el sentido de su voto. Consejera presidenta de la comisión, maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez. A favor. Gracias. Consejero electoral, maestro Eliseo García González. A favor. Gracias. Consejera licenciada Italia Araceli García López. A favor. Gracias. Consejera maestra Marcia Laura Garza Robles. A favor. Muy amable. Consejera electoral licenciada Débora González Díaz. A favor. Gracias. Culminada la toma de la votación, consejera presidenta, doy cuenta de que hay aprobación por unanimidad con 5 votos a favor respecto de ambas cuestiones. Gracias, secretario técnico. Por favor, sea tan amable de continuar con el desahogo del orden del día, por favor. Sí, con mucho gusto, consejera presidenta. Previo a ello y habida cuenta de que los documentos que son motivo de esta sesión se hicieron del conocimiento de las y los integrantes de la comisión con la debida anticipación, conforme a lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 3 del reglamento de sesiones, respetuosamente me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría Técnica consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente, ello con el propósito de evitar la votación del permiso correspondiente y entrar directamente a la consideración de dicho asunto. Por favor, secretario, someta a la consideración y aprobación de las consejerías la dispensa de lectura que nos ha propuesto. Gracias, consejera presidenta. Se pone a consideración de las consejeras y consejero electoral presente la dispensa de lectura del documento que fue previamente circulado, por si alguien tuviera observaciones. Si no hay observaciones al respecto, tomaré una vez más la votación nominativa correspondiente por la aprobación de la propuesta en comento. Consejera presidenta de la comisión, maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez. A favor, secretario. Gracias. Consejero electoral, maestro Eliseo García González. A favor. Gracias. Consejera licenciada Italia Araceli García López. A favor. Gracias. Consejera maestra Marcia Laura Garza Robles. A favor. Gracias. Consejera licenciada Débora González Díaz. A favor. Muy amable. Consejera presidenta, doy cuenta de que hay aprobación por unanimidad con 5 votos a favor de las consejeras y consejero electoral presente respecto a la dispensa de los documentos que fueron previamente circulados. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día, por favor.
Con todo gusto, consejera presidenta. El segundo punto enlistado en el orden del día de esta sesión extraordinaria se refiere a la aprobación, en su caso, del anteproyecto de acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, mediante el cual propone al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas la expedición del Reglamento de Paridad, Igualdad y No Discriminación para la postulación e integración del Congreso del Estado y Ayuntamientos de Tamaulipas, y se abroga el Reglamento de Paridad, Igualdad y No Discriminación para la postulación e integración del Congreso del Estado y Ayuntamiento de Tamaulipas, aprobado mediante acuerdo IETAM-ACG 35-2020. Gracias, secretario. A efecto de poner a consideración la propuesta de anteproyecto, que es materia de este punto en el orden del día, le solicito de manera amable dar lectura a los puntos de la propuesta de la que nos ha hecho referencia. Por favor, secretario. Sí, claro que sí, con todo gusto, consejera presidenta. Los puntos de la propuesta son los siguientes. Primero, se aprueba el anteproyecto de acuerdo mediante el cual se propone al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas la expedición del Reglamento de Paridad, Igualdad y No Discriminación para la postulación e integración del Congreso del Estado y Ayuntamientos de Tamaulipas, y se abroga el Reglamento de Paridad, Igualdad y No Discriminación para la postulación e integración del Congreso del Estado y Ayuntamientos de Tamaulipas, aprobado mediante acuerdo IETAM-ACG 35-2020. Segundo, se instruye a la Secretaría Técnica notifique el presente instrumento a las representaciones de los partidos políticos con acreditación ante la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Tercero, se instruye a la Secretaría Técnica notifique este instrumento a la presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, a efecto de que sea considerado en la próxima sesión que celebre el Consejo General del IETAM para su discusión y, en su caso, aprobación. Esos son los puntos de la propuesta, consejera presidenta. Gracias, secretario. Pues antes de someter la propuesta, la presente propuesta a la consideración de quienes integramos la comisión, quiero señalar que el documento que hoy está a escrutinio de todas y de todos ustedes, pues es producto de muchas horas de estudio y de análisis por parte de mis compañeras y compañeros consejeros electorales, por parte del secretario ejecutivo, obviamente de las áreas técnicas de nuestro instituto y además por las representaciones de los partidos políticos. Las disposiciones que contiene esta propuesta de reglamento no solo recogen las experiencias que nos han dejado los últimos procesos electorales, donde el cumplimiento del principio de paridad es una realidad, sino que también contempla los preceptos derivados de la reciente reforma a la ley electoral local, aprobada recientemente por el Congreso del Estado de Tamaulipas. Agradezco a todas y todos ustedes que hayan compartido de manera oportuna la responsabilidad de los trabajos y las acciones ejecutadas para que hoy podamos presentar la propuesta de este nuevo reglamento actualizado y de cara al inicio del proceso electoral 2023-2024, proceso en el que por primera vez se van a implementar acciones afirmativas en nuestra entidad. Pues todas y todos atendieron los llamados de manera respetuosa de su servidora para hacer posible las reuniones de trabajo previas, como las de este lunes 3 de julio, que fue la última que se realizó, en donde de manera conjunta tanto las consejerías y las representaciones de los partidos conocimos de la propuesta que por conducto de la maestra Lida Delgado Cortina, titular de nuestra Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación, nos fue presentada y quien nos dio una amplia explicación de este documento. En dicha reunión, el presente reglamento quedó a disposición de todas y todos con la finalidad de que se pudieran formular observaciones o sugerencias en su caso, las cuales fueron remitidas al correo electrónico institucional de la Unidad de Género y de la cual la maestra Lida nos dará cuenta. Pues bien, le voy a conceder el uso de la voz a la maestra Lida Delgado Cortina para que dé cuenta de dichos comentarios recibidos en el correo electrónico en tiempo, de acuerdo a los plazos que se establecieron en la reunión de trabajo y la atención que le estamos dando a dichas sugerencias y recomendaciones. Adelante, maestra Lida, por favor. Gracias, consejera presidenta. Nuevamente, buenos días a todas las personas. Para hacer referencia a las observaciones recibidas sobre el proyecto de reglamento, el día 4 de julio del presente se recibieron por parte del licenciado Luis Alberto Tobar Núñez, representante del Partido Movimiento Ciudadano,
al correo electrónico de la Unidad de Igualdad de Género sugerencias sobre reglamento de paridad, igualdad y no discriminación para la postulación e integración del Congreso y sus ayuntamientos que se analizaron en la reunión de trabajo del 3 de junio del presente año para que tenga bien realizar los trámites correspondientes de dicho asunto. Por lo que me permito dar lectura a las mismas que se mostrarán en pantalla, así como mencionaré las consideraciones. ¿Me indican si pueden ver el archivo, por favor? Sí, maestra Lida, lo podemos ver. Gracias. La primera observación es con relación al artículo 29, el género de las personas que conforman la fórmula que encabeza la lista estatal de solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional deberá alternarse en cada periodo electivo. Esta disposición no constituirá una limitante para la postulación de fórmula de género femenino en esa posición. Agregando, ya quedó claro, se verificará mediante las listas estatales de cada uno de los partidos políticos. Hasta ahí termina el comentario. Ahora bien, con relación a esto y a la alternancia en cada periodo electivo, esta es una disposición que se encuentra vigente en el reglamento de paridad a partir de la aprobación de dicho instrumento de 30 de septiembre de 2020. Aunado a ello, la acción de inconstitucionalidad 140-2020 y su acumulada 145-2020, dentro de la argumentación señala que así como que las listas de candidaturas por representación proporcional deberán integrarse por fórmulas de candidatos y candidatas compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente del mismo género y alternarse las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista, cada periodo electivo. Ahora bien, en cuanto a la segunda observación, menciona agregar este párrafo al artículo 36. Y lo señalado con verde, la propuesta, la fórmula podrá integrarse de manera mixta, es decir, puede estar conformada por una persona con discapacidad y una persona de la diversidad sexual en municipios, en las planillas de los municipios con población menor a 50,000 habitantes. Para ello, me permito referir que la reciente reforma a la ley electoral publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado 8 de junio, en su artículo 182, fracción 1, establece que la postulación de candidaturas a diputaciones, al menos una fórmula habrá de conformarse con personas con discapacidad y otra fórmula con personas de la diversidad sexual. Es decir, las fórmulas deben estar conformadas por personas pertenecientes al mismo grupo de situación de vulnerabilidad. Asimismo, en el artículo 182 de la ley señala la forma en que se deberá hacer la postulación en ayuntamientos, misma que se recoge en el artículo 38 del proyecto de reglamento que se presenta. Aunado a ello, tenemos la tesis 3-2023, acciones afirmativas, forma de contabilizarlas cuando se integren fórmulas por personas pertenecientes a más de un grupo en situación de vulnerabilidad, la cual menciona que las acciones afirmativas se deberán cumplir por fórmulas integradas por personas pertenecientes al mismo grupo beneficiario y se contabilizará para tal grupo con independencia de que sus integrantes pertenezcan a otro grupo en situación de subrepresentatividad beneficiado por la medida, sin que resulte válido computar una misma fórmula para el cumplimiento de dos o más acciones afirmativas. Por último, hago referencia a la observación en el artículo 37. En atención al principio de igualdad material, se deberá garantizar el registro de personas en situación de vulnerabilidad, tratándose de diputaciones de la siguiente forma. 1. En la postulación de candidaturas a diputaciones, al menos una fórmula habrá de conformarse con personas de discapacidad y otra fórmula con personas de la diversidad sexual, ya sea por el principio de mayoría relativa o por el de representación proporcional. En este último caso, ambas fórmulas se deberán ubicar dentro de los 7 primeros lugares de la lista estatal. Fracción 2. En las listas de representación proporcional de cada partido político deberá incluir dentro de los 7 primeros lugares una fórmula de candidaturas con carácter de migrante. Y en la fracción 3 es donde se hacen algunas observaciones. Se procurará, en lugar de deberá,
postular a personas jóvenes en al menos una fórmula por el principio de mayoría relativa o representación proporcional por cada 8 fórmulas por el principio de mayoría relativa, lo cual en la propuesta viene como eliminar esta última parte sombreada de rojo. En caso de que se postule una fórmula por el principio de mayoría relativa, sugiere añadir, en esta última, si se incluye en los 2 primeros lugares de la lista estatal, quedará exceptuados de la fracción 3 de este artículo. Y añade comentario, debe haber un beneficio si se busca ser proactivo por el partido político. Recordemos que este artículo en su fracción 3 va de la mano del antiguo reglamento, donde había metas más ambiciosas. Por lo cual es conveniente recordar que esta disposición es de carácter vigente, por lo tanto es un derecho adquirido contemplado en el artículo 23 bis del reglamento de paridad vigente. Bien. De igual forma, consejera presidenta, si me permite hacer una mención especial. Esto sería en cuanto a las observaciones recibidas sobre el proyecto de paridad y solicito su permiso para hacer de conocimiento de todas las personas integrantes de esta comisión esta mención especial. Adelante, maestra Lida, con la consideración. Muchas gracias, consejera presidenta. Pues la mención es en el sentido de darles a conocer las tablas con los porcentajes de votación válida emitida por municipio para el proceso electoral ordinario 2020-2021, así como también la tabla de porcentajes de votación válida emitida por distrito electoral, también correspondientes al proceso electoral ordinario 2020-2021. Esta información es útil a todas y todos, pues nos sirve para tomar como referencia para el cumplimiento del principio de paridad en los bloques de competitividad que se establecen en las disposiciones contenidas en el presente reglamento, las cuales me voy a permitir compartir de manera económica. En un primer momento, bueno, esta es una tabla de porcentaje de votación válida emitida por municipio en proceso electoral ordinario 2020-2021, por el Partido Acción Nacional. Viene el listado de municipios, los votos del partido, votación válida emitida y el porcentaje de votación válida emitida. Así en cada uno de los partidos políticos. Este es en cuanto a ayuntamientos. Y en cuanto a diputaciones, estas son las listas de porcentaje de votación. Va por distrito, votos del partido, votación válida emitida y el porcentaje de votación válida emitida. También por partido político. Aquí abajo ya estoy cambiando de pantalla. Bien, por lo anterior, si me permite, consejera presidenta, les quiero proponer que hagamos un agregado al anteproyecto de acuerdo con la finalidad de incorporar estas tablas con los porcentajes de votación válida emitida de los partidos políticos en lo individual, con el objeto de que puedan establecer con base en ellas los bloques de competitividad para la postulación de candidaturas en el proceso electoral ordinario 2023-2024, según lo mencionado en los artículos 21 y 29 del proyecto. Por lo que se propone, primero, realizar adición en el rubro para quedar como sigue. Anteproyecto de acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, mediante el cual se propone al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas la expedición del Reglamento de Paridad, Igualdad y Acciones Afirmativas para la postulación e integración del Congreso del Estado y Ayuntamientos de Tamaulipas, y se abroga el Reglamento de Paridad, Igualdad y No Discriminación para la postulación e integración del Congreso del Estado y Ayuntamientos de Tamaulipas, aprobado mediante acuerdo IETAM-A/CG 35/2020, y se determinan los porcentajes de votación válida emitida con el objeto de que los partidos políticos puedan establecer los bloques de competitividad para la postulación de candidaturas en las elecciones de ayuntamientos y diputaciones de mayoría relativa en el proceso electoral ordinario 2023-2024.
Segundo, se propone incorporar en el apartado de antecedentes el numeral 19 para quedar. En fecha 30 de septiembre de 2020, el Consejo General del YETAM aprobó el acuerdo número YETAM-A-CG-36-2020, mediante el cual se determinan los porcentajes de votación válida emitida con el objeto de que los partidos políticos puedan establecer los bloques de competitividad para la postulación de candidaturas en las elecciones de ayuntamientos y diputaciones de mayoría relativa en el proceso electoral ordinario 2020-2021. Tercero, también se propone añadir el considerando 50 dentro de los considerandos para quedar 50. Los porcentajes de votación válida emitida se emiten con el objeto de que los partidos políticos puedan establecer los bloques de competitividad para la postulación de candidaturas en las elecciones de ayuntamientos y diputaciones de mayoría relativa en el proceso electoral ordinario 2023-2024, en cumplimiento con el principio de paridad garantizado por el reglamento de paridad. Por último, adicionar un punto de acuerdo para quedar. Tercero, se determinan los porcentajes de votación válida emitida con el objeto de que los partidos políticos puedan establecer los bloques de competitividad para la postulación de candidaturas en las elecciones de ayuntamientos y diputaciones de mayoría relativa en el proceso electoral ordinario 2023-2024, anexo 2. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, maestra Lida, por su intervención. Solo agregar en esta última parte con lo de las tablas de la votación válida emitida. Estas tablas que se proponen incluir en este acuerdo, que está a consideración de todas y todos, fueron integradas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas. También por eso el motivo de que se encuentra la directora ejecutiva en esta sesión de la comisión. Y bueno, les preguntaría si existe algún comentario al respecto, porque estoy viendo aquí en el chat que la licenciada Tere Romero tiene una pregunta. ¿Por qué es limitativo determinados municipios la elección mixta? No entendería yo bien el planteamiento que nos hace Tere Romero. A ver, la consejera Marcia. Gracias. Sí, quisiera tratar de entender el planteamiento, si me permites. Creo que se refiere al momento donde estábamos analizando la propuesta que nos hacían por parte de la representación del Movimiento Ciudadano, en donde se proponía que se permitiera presentar o registrar fórmulas mixtas en ayuntamientos donde hubiera menos de 50,000 habitantes. Sin embargo, bueno, ya de la propia explicación que nos dio la titular del área técnica especializada, pues sabemos que desde la propia ley, pero aparte los precedentes, más las tesis jurisprudenciales, señalan que las fórmulas que se registren para acciones afirmativas deben de ser homogéneas. Es decir, pues forzosamente se tendrá que presentar de mujer propietaria y suplente, en caso de hombre, hombre propietario y suplente, y la única excepción que la propia ley marca es cuando hay un hombre que sea propietario, ahí sí se permite que la mujer pueda ser suplente, pero más allá de eso creo que pues no podríamos ir. Y en acciones afirmativas, si hablamos de grupos de atención prioritaria, pues tendrían que tanto el propietario como la suplencia ser y pertenecer a ese propio grupo de atención prioritaria. Ese nada más era mi comentario en relación al planteamiento que nos hacías por el chat. Gracias, presidenta. Gracias, y creo que sí, ese es a lo que se refiere la licenciada Tere Romero, porque ya nos está contestando ahí mismo en el chat, en donde dice que sí, ok, a la respuesta que nos ha compartido la consejera Marcia Garza. Consultaría si alguien desea hacer uso de la voz. Adelante, licenciado Luis Tovar. Muy buenos días. Pues bueno, uno propone y ustedes disponen. Nada más, muchas de las cuestiones que me baso pues son de otros OPLES, ¿verdad? Otros OPLES lo implementan y aquí, pues bueno, vamos a darle como viene el lineamiento, pero acuérdense que lo que viene en la ley, para eso son los lineamientos y reglamentos, para fortalecer algunas cuestiones que se puedan dar.
yo soy de las personas que bienvenido sea y de los errores se aprende. Entonces, esta elección va a ser difícil. Mis propuestas son para justificar o fortalecer alguna medida que nosotros vemos a la hora de buscar a los candidatos, a registrar a los candidatos, de que nos bajen candidatos, de que nos digan que sí y después nos digan que no. Entonces, más que nada van a enfocarse esas propuestas. Lo de jóvenes, pues yo estoy a favor de los jóvenes, nada más decía que este lineamiento tenía como justificante que no había una disposición por encima de este reglamento en la ley electoral donde te pidieran una cuota, ¿verdad? Que ya no es cuota, ya es una obligación. No sé por qué todavía le siguen diciendo cuota. De jóvenes, acuérdense que fui en el principal lineamiento, bueno, el reglamento, eran muy, las cuotas eran muy buenas, por así decirlas, para los grupos vulnerables. A raíz de la reforma electoral, pues ya un poquito se mediaron esas cuotas. Entonces, el proyecto del primer reglamento era muy ambicioso. De hecho, era más complicado que este. Por eso yo decía que lo de los jóvenes se podía mediar, porque la justificación antes era que no existía, pero ahorita hubo una reforma de que los jóvenes ya pueden votar de 18 años. Ojo, el Congreso del Estado la aprobó ya después de los 90 días. No sé si les aplique. Eso ya es materia de ustedes o del Congreso. Si aplicará o no aplicará esa reforma de los 18 años porque modificaron la Constitución días después de que venció el término de los 90 días. Pero yo le decía a una persona que sí les debería de aplicar, pero eso ya es cuestión de ustedes y del Congreso. Pero bueno, nada más quería dar mi dato. Bienvenido sea, todas las exposiciones. No sé si de repente nos pueden dar una especie de curso. Yo pensaría que antes de empezar el proceso electoral, darnos un curso a los partidos políticos, así como en videoconferencias, pues, más o menos explicándonos en ejemplos prácticos para no tener el día del registro problemas, ¿verdad? Eso nada más sería todo. Gracias. Gracias, licenciado Luis Tovar, y le agradecemos también las aportaciones y sugerencias que nos hizo llegar. Como usted bien menciona, también es un reto para todas y para todos este proceso electoral 23-24, porque pues será la primera ocasión en la que vamos a implementar estas acciones afirmativas. Será tanto un reto para ustedes, partidos políticos, como para nosotros desde el Instituto Electoral de Tamaulipas, para todas y todos los actores políticos. Por cierto, que desde acá, desde la presidencia de la Comisión de Igualdad, tenemos programadas las capacitaciones necesarias y también con la disposición pues al 100% siempre para poder atender todas las dudas que puedan ir surgiendo, y pues también con la parte de las capacitaciones, pues para que nos queden a todas y todos suficientemente claro cuáles son las maneras de cómo vamos a aterrizar, cómo vamos a aplicar este reglamento ya una vez que estemos inmersos dentro de los trabajos del proceso electoral 23-24. En ese sentido, no tenga duda al respecto que, bueno, estaremos con puertas abiertas para poder atenderles en todas y todos las dudas que puedan ir surgiendo al respecto. Y bueno, nada más para dar lectura ahí a algún comentario que hace la licenciada Tere Romero. Yo creo que ya es una cuestión que hace de manera al licenciado Luis Tovar, en el sentido de la respuesta que comentó el licenciado, y bueno, no, lo dejo nada más ahí en el chat, por si después él quiere atender esa cuestión. Disculpe, Presidenta, si me lo permite. Adelante, licenciada Esmeralda, por favor. De igual manera, quien me antecedió a la voz referente a las capacitaciones, y es algo que ya había estado por ahí comentando con nuestro presidente, el licenciado Charret, sobre capacitaciones. Nada más me surge la duda, ¿a partir de cuándo estarían estas capacitaciones? ¿Podría ser en agosto o va a ser después de que inicie el proceso electoral? ¿Es cuándo?
Estaremos en el programa de trabajo considerando, una vez arrancado el inicio del proceso electoral, ya con la programación pues para dárselas a conocer a todas y todos y bueno, ir generando las fechas para poder llevarlas a cabo y las modalidades. Ok, yo me gustaría solicitar que entre más pronto ustedes lo tengan, para nosotros nos facilitaría mucho en lo personal en el verde. ¿Por qué? Porque con base a esto, pues es que nosotros podemos tener a nuestros cuadros quienes estarían en la competencia, ¿no? O liderando para ser candidatas. Entonces, si entre más ustedes pronto tengan esa agenda, en lo personal se les agradecería mucho. Es cuanto, consejera presidenta. Claro que sí, licenciada Esmeralda, estamos en contacto para poder atender su petición, su consideración y tener respuesta de nosotros respecto de estas capacitaciones. Creo que solicitaba el uso de la voz la consejera Marcia Garza. Adelante, consejera. Sí, gracias, presidenta. Pues nada más quiero intervenir muy brevemente para señalar que sinceramente me parece valiosa e interesante la propuesta y la participación que tuvo el representante de Movimiento Ciudadano, el licenciado Luis Tovar, porque pues finalmente los planteamientos los hacen desde pues la postura, la visión, la problemática que enfrentan los partidos políticos tal vez al momento de buscar las mejores postulaciones para las candidaturas a los diversos procesos, elecciones en un proceso electoral. Sin embargo, como bien lo señalabas tú, presidenta, creo que será un reto para todos quienes estamos inmersos y seremos parte de ese proceso electoral, obviamente incluidas las autoridades electorales, como organizadores nosotros en el IETAM, precisamente de esos procesos electorales, pero lo que sí quiero señalar es que finalmente estamos todos en la misma buena disposición de favorecer precisamente a los grupos vulnerables. Así entiendo el planteamiento del licenciado Luis Tovar y nada más aclarar los términos en que se está manejando o se está proponiendo, contemplando la acción afirmativa a favor de las juventudes. Sí es importante recalcar que atiende a una normativa que, como ya se señaló, ya estaba vigente desde 2021, que en esa normatividad reglamentaria de 2021 se regulaba a distintos grupos de atención prioritaria, que efectivamente eran, vamos a decirlo así, protegían de manera más amplia, contemplaban cuotas incluso mayores de las que en este momento contempla la ley electoral. Y entonces señalaba o hacía el cuestionamiento la representación del Movimiento Ciudadano, que por qué no podríamos, si ya se habían modificado en otros rangos, como por ejemplo en el grupo de discapacidad o grupo de la diversidad sexual, que por qué no podíamos hacer un cambio o una mediación, digamos, en lo que se contemplaba para la cuota joven. Y aquí sí quiero señalar que no es que desatendamos las intenciones o las problemáticas que presenten los partidos políticos, sino que pues evidentemente nuestra responsabilidad en primer término es legal, de poder atender la legalidad, y en ese sentido las cuotas del 2021 atendían a todos los grupos vulnerables porque ninguno de ellos estaba contemplado. En el momento en el que el Congreso del Estado asume su facultad originaria de legislar y contempla a ciertos grupos vulnerables, como ya sabemos, esta autoridad administrativa se encuentra impedida para modificar, digamos, los términos en que se proponen esas cuotas específicas que contempla la ley. Sin embargo, las que no contempló la ley, que es el caso específico de la cuota para jóvenes, sí se retoman de lo que ya está vigente y tienen que aplicarse en los mismos términos, porque como ya es normatividad vigente, derechos humanos adquiridos en expectativa de derechos por estos grupos vulnerables y no pudieran ser retroactivos. Es decir, derechos humanos progresivos, si ya se venía contemplando una cuota vigente en 2021 para las juventudes, pues no podríamos
pues digamos, legislar, normar, reglamentar en sentido contrario. Entonces, pues bueno, creo que todos estaremos de la mano, tanto en capacitaciones como con el interés de que se cumpla tanto la ley como la normatividad aplicable interna, en este caso del IETAM al momento de los registros, pero sí que no somos ajenos, y no es que no tomemos en cuenta y no analicemos las propuestas, sino que, bueno, tenemos que hacerlo desde la perspectiva no solamente de las problemáticas de los partidos, sino de la legalidad y pues esa obligatoriedad que tenemos nosotros de garantizar el funcionamiento y el respeto a los derechos humanos que ya estaban contemplados en el marco normativo anterior. Esa sería mi participación. Muchas gracias, presidente. Gracias, consejera Marcia. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Si no hay comentarios al respecto, se pone a consideración de quienes integramos esta comisión la propuesta del nuevo reglamento y las adiciones propuestas que realizó la maestra Lida Delgado Cortina, por si tuviera alguna observación. Y les consultaría en ese sentido si hay algún comentario sobre las propuestas que realizó la maestra Lida y sobre el reglamento que pues está a consideración de todas y todos ustedes. En ese sentido, y toda vez que, bueno, el reglamento vigente tiene el nombre de Reglamento de Paridad, Igualdad y No Discriminación para la Postulación e Integración del Congreso del Estado y Ayuntamientos del Estado, me gustaría también como consideración y antes de que se someta a la votación de todas y todos, que, bueno, nada más podamos cambiar una parte del nombre del documento para que lleve el nombre de Reglamento de Paridad, Igualdad y Acciones Afirmativas por la consideración, bueno, que estamos haciendo sobre la reforma del mismo para la postulación e integración del Congreso del Estado y ayuntamientos de Tamaulipas. ¿Alguna consideración al respecto? Pues de no ser el caso y de no haber observaciones, le solicito, secretario técnico, tome la votación nominativa correspondiente por la aprobación de la propuesta del anteproyecto de acuerdo mediante el cual se propone al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas la expedición del Reglamento de Paridad, Igualdad y Acciones Afirmativas para la postulación e integración del Congreso del Estado y ayuntamientos de Tamaulipas, y se abroga el Reglamento de Paridad, Igualdad y No Discriminación para la postulación e integración del Congreso del Estado y ayuntamientos de Tamaulipas, aprobado mediante el acuerdo IETAM-A-CG-35/2020, así como también someta a la votación las propuestas de adición que nos ha comentado la maestra Lida Delgado Cortina, por favor. Adelante, licenciado. Sí, gracias. Con todo gusto, consejera presidenta. Entiendo que su instrucción es el sentido de tomar la votación del proyecto, del anteproyecto de acuerdo en los términos que fue circulado, así como también las consideraciones de adición que nos ha manifestado la maestra Lida Delgado, titular de la Unidad de Igualdad de Género, incluyendo el cambio de denominación del reglamento que se está proponiendo a la consideración. ¿Es así, verdad? Así Bien. En ese sentido, tomaré la votación correspondiente a continuación. Consejera presidenta de la comisión, maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez. A favor. Gracias, consejera. Consejero electoral, maestro Eliseo García González. A favor, incluyendo las adiciones y el cambio de nombre. Gracias, muy amable, consejero. Consejera electoral, licenciada Italia Araceli García López. A favor de las propuestas. Gracias. Consejera electoral, maestra Marcia Laura Garza Robles. A favor en los términos planteados con las adiciones. Gracias, muy amable. Consejera electoral, licenciada Débora González Díaz. A favor. Gracias, muy amable. Consejera presidenta, una vez que ha culminado la toma de la votación, le informo que tanto la propuesta de anteproyecto de acuerdo mencionada en el punto 2 del orden del día, así como las propuestas de modificación y adiciones, han sido aprobadas por unanimidad de 5 votos a favor.
Gracias, secretario técnico. Por favor, dé cuenta del siguiente punto enlistado en el orden del día. Consejera Presidenta, le informo que se han agotado los puntos enlistados en el orden del día de la presente sesión. Gracias, licenciado Alberto. Una vez agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión extraordinaria de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, siendo las 11 horas con 51 minutos del día 6 de julio del 2023, declarándose válidos los actos aquí adoptados. Les agradezco a todas y todos su participación. Muchísimas gracias. Gracias, buen día.